Prime me dio la oportunidad de aprender a hablar inglés desde otra perspectiva y esa fue la herramienta que tomé para mi vida. Mi nombre es Esteban Higuita, trabajo en la Comuna número 13 con Storytellers Medellín. But guys, I want to make you understand that it's incredible, the place. Because I've seen, guys, how there's the transformation in the Comuna. And how, guys, for example, for me, has been, guys, one of the best ways to get a different style of life and different thoughts. Because all of you, right? All of the guys, the mountain from here up to over the guys, all of this space here, is called Independencias number 3. Prime también es una ficha básica en lo que tiene que ver con mi trabajo el día de hoy. La razón, muy sencilla. Lo primero es porque ellos fueron los que animaron a los 12, 15 personas que habían en las clases de inglés a hacer el primer recorrido solamente para practicar. El recorrido que yo estoy haciendo el día de hoy, en un principio fue, vamos a hacerlo para que se pueda practicar y aprendan ustedes a hablar mejor inglés, ¿sí? Prime es ficha esencial en mi aprendizaje como estudiante, pues, en el aspecto del inglés, y hoy estamos trabajando en el turismo gracias a eso. Nos abrieron las puertas. Since 1616, guys, up to 1965, we can see, guys, that in Colombia, in Medellín, guys, we have just 1 million people living in Medellín, right? But just, guys, in 20 years, in 65 up to 85, guys, another 1 million people came to live in Medellín, right? And number 5, guys, one of the most important, be sexy, please. Guys, you know how to recognize a sexy person, guys, when he's smiling. You're gonna have fun, you're gonna smile. My friend, show me your teeth, please. Do you have teeth? Thank you so much, I like it. Take a lot of pictures. Guys, guess what? You should, guys, record so much. You have to take pictures today. Bueno, mi proceso con el inglés ha sido bastante interesante, pues, para mí, porque ha sido muy rápido. Y eso se lo debo básicamente a Prime. Prime estuvo ahí mucho tiempo y ha estado hasta el día de hoy. Resulta que para mí hay una perspectiva y es que mi trabajo no es un trabajo para mí en general. A mí me apasiona hacerlo, ¿cierto? La razón es porque yo considero que contar historias, yo considero que hablar, yo considero que ser representante de una u otra manera del lugar donde yo vivo es una bendición de Dios. That actually, guys, in a moment in the past, in 2010, guys, we started to see the results of this process. That's why, guys, I'm in love of this place. This, guys, for me, has shown me something that is called resilience, right? And the resilience, guys, we can see it, for example, over there, and, guys, reflected also on this wall. Because my parents used to tell me, guys, many sayings, and one of the things that they used to tell me is that, Esteban, you show outside who you are inside. You know, guys, for me, this neighborhood here is showing love with this. Maybe, guys, you can see it because it's sometimes hard to see it. We have, guys, a story of resilience, out of happiness, guys. And something, guys, that you're going to like so much is that we are not just going to see it from here, we're going to walk over there. So, are you ready, guys, for this? No. Hello, are you ready for this, guys? Yeah. Thank you so much. Let's continue, please. Papi, prepara para grabar esto. La vamos a romper. Póngale cuidado. Guys, so let me tell you something. The number 1, guys, we're in the only public escalators outdoor in whole Colombia. Guys, and it was great because I learned for free in a social project called Proyecto Prime. It's something incredible, amazing, right? And I understood, guys, that, for example, 3 years ago, I started to learn English, and I feel so blessed. You know, guys, why? I never in my life, guys, being 20 years old, expected that at this age, I was going to be in front of you guys, people from all the countries, and was going to tell you the story of the place where I live. Prime no solamente nos dio la oportunidad o la herramienta de hablar inglés, ¿cierto? O del inglés. También nos dio la oportunidad de crear algo que se llamó, o que se llama el día de hoy, Storytellers Medellín. Nos convertimos en algo que es la esencia de nosotros, nos convertimos en contadores de historias. Puedo contar las historias, puedo contar realidades, puedo hacer todo esto y a través de esas realidades puedo ayudar a una persona a entender que solamente tiene una vida.